Bienvenidas y bienvenidos a nuestra cápsula educativa titulada Terapia ocupacional y enfermedad de Alzheimer en personas mayores, para la asignatura de Estrategias de Intervención en Terapia Ocupacional 2, curso dirigido por la docente Angélica Bart. Esta cápsula fue elaborada por las estudiantes Daniela Navarro y Constanza Méndez de la carrera de Terapia Ocupacional pertenecientes a la Universidad de O'Higgins. El objetivo de esta cápsula educativa es que las y los espectadores aprendan de forma concreta aspectos relevantes de la enfermedad de Alzheimer, asociando el diagnóstico y su intervención en la población mayor por medio de estrategias propias de la terapia ocupacional. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurocognitivo que representa el 60 a 80% de las demencias en los adultos mayores. El síntoma más temprano y pronunciado es el déficit de memoria. Con el paso del tiempo, el paciente empeora progresivamente, mostrando problemas perceptivos del lenguaje y emocionales. Esta enfermedad es 2 veces más frecuente entre las mujeres que en los hombres, en parte porque éstas tienen una expectativa de vida mayor. Se espera que la prevalencia en los países industrializados aumente a medida que la proporción en los ancianos también lo hace. Esta enfermedad se ha convertido en un problema social muy grave para millones de familias y para los sistemas nacionales de salud de todo el mundo. El gran impacto que genera en el sistema sanitario y en la sociedad se debe a su carácter irreversible, a la falta de un tratamiento curativo y la carga que representa para las familias de los afectados. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se realiza basándose en los criterios de la Sociedad Psiquiátrica Americana, así como en los criterios generados por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos, de la Comunicación y de Accidentes Vasculares Cerebrales y por la Asociación para la Enfermedad de Alzheimer y Trastornos Conexos. En la tabla aparecen los principios para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Primero está la enfermedad de Alzheimer probable, la cual es una demencia establecida por el examen clínico y documentada por el mini examen del estado mental u otras pruebas similares. Existe evidencia de déficit en 2 o más áreas de la cognición, existe deterioro progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas, no hay trastorno de conciencia, comienza entre los 40 y 90 años, más frecuentemente después de los 65 años. Y existe una ausencia de enfermedad sistémica y otras enfermedades cerebrales que pudieran producir los trastornos mencionados. Luego está la enfermedad de Alzheimer posible, que es una demencia establecida con variaciones en el comienzo o en el curso clínico, con presencia de enfermedad sistémica o de otra enfermedad cerebral capaz de producir demencia, pero que no se considere como causa de ella. Y también, por último, está la enfermedad de Alzheimer definida, que es la presencia, además del cuadro clínico típico, de evidencia histopatológica obtenida por biopsia o autopsia. La sintomatología de la enfermedad engloba 2 tipos de manifestaciones, las relacionadas con la esfera cognitiva y las relacionadas con la esfera conductual. Los síntomas cognitivos incluyen el deterioro progresivo de la concentración, la memoria reciente y remota, la orientación, la praxia, que es la imposibilidad de ejecutar acciones a pesar de tener funciones motrices y sensoriales intactas, la función del lenguaje, la ejecución psicomotora y los cambios específicos en las actividades de la vida diaria, por ejemplo, cocinar, el aseo personal, alimentación, entre otras. Y los síntomas conductuales y psicológicos incluyen la ideación paranoide e ilusoria, refieren que les roban objetos, que el lugar donde viven no es su casa, que el que los cuida es un impostor y la ilusión de abandono o infidelidad. Las alucinaciones visuales y auditivas, estas últimas son menos frecuentes, los trastornos de la actividad, fugas, actividad repetitiva sin propósito, la realización de actividades inapropiadas como esconder o botar objetos. Es frecuente también la agresividad tanto verbal como física, los trastornos del sueño nocturno, el llanto por crisis, la ansiedad y las fobias, las preguntas incesantes sobre el futuro y el terror a ser dejado solo. Terapia ocupacional en personas mayores con demencia. El rol de la terapia ocupacional ha sido cada vez más necesario, como es el caso del área de la geriatría y gerontología,
puesto que en algunas ocasiones el proceso de envejecimiento sitúa a los adultos mayores como personas vulnerables y o frágiles, producto de los cambios en sus estructuras y funciones corporales que podrían desencadenar un deterioro funcional. Asimismo, las acciones de terapia ocupacional en esta área se han vuelto necesarias debido a la importancia que la Organización Mundial de la Salud ha otorgado a la independencia funcional, proponiéndola como el indicador más representativo del estado de salud de las personas mayores. Otro factor que ha incidido en el aumento de la necesidad de intervención del terapeuta ocupacional en las personas mayores ha sido el cambio en la estructura demográfica. Chile se encuentra entre los países con transición avanzada hacia el envejecimiento, ya que presenta una disminución tanto en la tasa de natalidad como de mortalidad, así como también un crecimiento demográfico bajo el 1%. Además, la necesidad de intervención de terapia ocupacional en esta etapa del ciclo vital tiene relación con la llegada de la jubilación, que conlleva a cambios de rutinas, hábitos y roles, los cuales generan una transformación en la situación ocupacional del adulto mayor, la que implica una adaptación a esta, donde la persona mayor debe responder tanto a sus necesidades como a las demandas del ambiente físico y social. Si no se produce esta adaptación, es probable que se origine una disfunción ocupacional. La Encuesta Nacional de Salud ENS Chile 2009-2010 reportó que 10,4% de los adultos mayores presentan un deterioro cognitivo y 4,5% presenta deterioro cognitivo asociado a discapacidad y alcanza a 16% en los de 80 años y más. Es importante señalar que la mayor prevalencia de demencia en Chile se ubica en niveles socioculturales bajos y en población rural, los que podrían considerarse como determinantes sociales de la enfermedad. Es por ello que la enfermedad de Alzheimer y otras demencias entran en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría como prioridad por parte del Ministerio de Salud de Chile. Dada la naturaleza progresiva de las demencias, el tratamiento se orienta hacia la promoción del bienestar y la calidad de vida. Es por ello que la terapia ocupacional ha adquirido un rol importante en el incremento de la calidad de vida tanto de los adultos mayores con demencia como de sus familias, y como consecuencia de ello, sus propósitos apuntan a la facilitación del desempeño funcional mediante el uso de las habilidades remanentes, considerando una de las principales problemáticas de la demencia como son los síntomas psicológicos y conductuales. Para alcanzar este objetivo, el terapeuta ocupacional basa su intervención en modelos propios de la disciplina, es decir, basados en la ocupación, entre los que se encuentran el modelo persona-ambiente-ocupación, el canadiense de desempeño ocupacional y el de ocupación humana. En cuanto al perfil del terapeuta ocupacional en salud mental, destaca el interés sincero por los otros, que es un componente esencial de los profesionales que trabajan con personas, el autoconocimiento, la autorregulación, que es la puesta en marcha de estrategias para la regulación emocional y conductual del profesional, la flexibilidad teórica y práctica, es decir, buscar opciones y soluciones diversas, adaptándose a cada caso a partir de las características particulares de cada uno, la experiencia vital y conocimiento intercultural para favorecer el vínculo terapéutico, la observación y escucha activa, la contención emocional y la ética. En relación a los dispositivos de atención geriátricos en los cuales se realizan las acciones de terapia ocupacional, es posible encontrar distintos niveles asistenciales, tanto sanitarios como sociales, entre los que se encuentran centros de atención primaria de salud, unidades de geriatría agudos, unidades de mediana estadía, hospitales de día y centros diurnos y establecimientos de larga estadía. Estrategias de intervención. Los principales objetivos de la terapia ocupacional en su intervención con personas mayores son mantener y o mejorar la funcionalidad, disminuir niveles de dependencia, promover la participación social, mejorar la calidad de vida, prevenir el deterioro funcional y o discapacidad como consecuencia de un síndrome geriátrico, prevenir aparición de otros síndromes geriátricos, restaurar habilidades afectadas, potenciar habilidades remanentes, favorecer la estructuración de patrones de desempeño, tales como hábitos, rutinas y roles, promover un uso beneficioso y satisfactorio del tiempo libre. En cuanto a las principales estrategias de intervención, el o la terapeuta ocupacional
puede recurrir a diversas acciones, estrategias y técnicas. Una de ellas es la ocupación como medio para minorar los síntomas psicológicos y conductuales presentes en algún tipo de demencia, ya que las actividades con sentido, significado, propósito permiten que la persona mayor con demencia pueda interactuar adecuadamente con su entorno. Otro recurso a utilizar es la estimulación cognitiva, actividad dirigida a maximizar las habilidades remanentes de las personas mayores y evitar el avance de los déficits que pueden presentar. Dentro de la estimulación cognitiva se encuentran diversas técnicas destinadas a facilitar el desempeño cotidiano, entre las que se encuentran orientación a la realidad, validación y la reminiscencia. La terapia de orientación a la realidad es una técnica cuyo objetivo es disminuir el estado de confusión de la persona que presenta alteraciones temporoespaciales mediante la entrega de información estructurada sobre su biografía, tiempo, espacio físico y sociales presentes. La terapia de validación es una estrategia que contribuye a disminuir las alteraciones conductuales y psicológicas, aceptando y ratificando los sentimientos que presenta la persona, sin obligarla a que asuma su realidad. Para la implementación y ejecución de esta es indispensable el respeto y la empatía de él o la terapeuta ocupacional hacia el usuario. La terapia de reminiscencia es una técnica que contribuye a la mantención de la identidad, el pasado personal y la autoestima, por medio del uso de la comunicación, socialización y estimulación. Para ello, se puede recurrir a experiencias personales y o hechos generales. También tenemos la integración sensorial. Es otra posible estrategia de emplear por parte de las y los terapeutas ocupacionales, puesto que al proporcionar estímulos sensoriales, estos contribuyen a la promoción o inhibición de determinadas respuestas, disminuyendo así síntomas conductuales como irritabilidad y agitación, mejorando funciones cognitivas como la praxias, reconocimiento visual y orientación. Otra estrategia se centra en la adaptación del ambiente de la persona con demencia, creando adaptaciones en el contexto físico para reducir las demandas cognitivas y funcionales del entorno que rodea a la persona mayor. Para esto se realiza una evaluación del domicilio con el propósito de identificar los elementos facilitadores o inhibidores del desempeño ocupacional y así disminuir las demandas impuestas por el ambiente en el que la persona se desenvuelve cotidianamente, incrementando la seguridad y disminuir la ansiedad. Para finalizar la exposición, presentaremos la visión de 3 autores. El primero corresponde a Archibaldo Donoso en su estudio denominado La enfermedad de Alzheimer. El segundo a Juan Yebra Rodríguez y Milagro Guerra Hernández en su estudio publicado Actualización sobre la enfermedad de Alzheimer. Y finalmente a los autores Cacho, García, Arcaya, Vicente y Lantada en su estudio titulado Una propuesta de aplicación y puntuación del test del reloj en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer significa un deterioro cognitivo inevitable. Según Donoso, una de las preguntas más frecuentes que realizan las familias es si es posible prevenir la aparición de esta enfermedad, a lo que él refiere ser una pregunta muy difícil de responder, sobre todo si se plantea la posibilidad de que la enfermedad de Alzheimer es parte del ciclo de vida. Además, dentro de su publicación, Donoso indica que el uso de estrógenos en la mujer posmenopáusica normal podría retrasar el desarrollo de la enfermedad. Lo mismo se ha planteado con respecto a los antiinflamatorios, a los antioxidantes y al ginkgo biloba, sin que existan conclusiones claras. Por otra parte, si nos mantenemos intelectualmente activos, como por ejemplo realizando actividades mentales desafiantes tales como crucigramas durante la edad avanzada, realizando ejercicio y controlando la presión arterial, pudiésemos retardar la aparición de síntomas asociados a la enfermedad. Yebra y Rodríguez hablan respecto a modular la producción y depósito del péptido beta-amiloide, que permitió desarrollar la vacuna contra la enfermedad de Alzheimer. Esta vacuna, que probó su efectividad en ratones, fue suspendida temporalmente en su ensayo de humanos, pues provoca un cuadro de encefalomielitis no fatal en 11 de los pacientes tratados.
La posibilidad de poder contar con una vacuna contra la enfermedad de Alzheimer y la difusión que tuvo en los medios de comunicación, sin dudas creó más conciencia pública de la enfermedad que cualquier otro avance científico. De todas formas, de comprobarse en un futuro su utilidad, su mayor beneficio sería en la prevención. Factores como la edad, la historia familiar y el genotipo de apolipoproteína E constituyen factores de riesgo demostrados. Y más aún, existen pacientes identificados como grupo de trastorno de memoria asociado a la edad, en los que el tratamiento temprano podría preservar el nivel de su función cognitiva. En el caso de que en un futuro la vacuna fuese viable, debieran considerarse estos factores de riesgo presentes en las personas para ser candidatos a recibir la vacuna. Por otra parte, se realizó un estudio, una investigación en el Hospital Universitario de Salamanca, en España, el año 1999, para indagar una normativa de aplicación y puntuación con la finalidad de comprobar la capacidad del test del reloj para discriminar entre sujetos controles sin demencia y pacientes con enfermedad de Alzheimer. Para esta investigación participaron 56 personas con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer grado 1, es decir, demencia leve, quienes se dividen en 35 mujeres y 21 varones, con una media de edad de 72,7 años. El requisito imprescindible para estar dentro de los criterios de inclusión es saber leer y escribir. Para completar la muestra se utilizó un grupo control constituido por 56 sujetos sanos, entre ellos 34 mujeres y 22 varones, con edad media 72,14. Estos sujetos se equiparaban en edad, nivel de escolaridad, nivel socioeconómico y lugar de residencia con los pacientes. Entonces, con los criterios de aplicación y puntuación utilizados, el test de reloj muestra una buena capacidad como instrumento neuropsicológico de screening para orientar la evaluación del deterioro cognitivo asociado a la demencia en la muestra estudiada. Podemos concluir que el test del reloj permite discriminar entre sujetos sin deterioro cognitivo y pacientes en estadio incipiente de la enfermedad de Alzheimer con los criterios de aplicación y puntuación utilizados. Por lo tanto, dados los avances tecnológicos y científicos para detectar y prevenir enfermedades neurocognitivas como el Alzheimer, es posible comprender que el uso de esta estrategia de evaluación diagnóstica es útil a pesar del tiempo transcurrido en esta área, siendo un aporte significativo en la detección temprana de la enfermedad. Y acá están presentes nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.